Sí, Licen. Excelente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro avance el día de hoy y viendo el uso de la B, el uso de la B dentilabial, vamos a continuar con el uso de la C y de la S, ¿ok? Primero, recordemos que la C como grafema tiene esta estructura. Esta es la letra C, se llama letra C. Pero su fonema principalmente está representado por el fonema S, este fonema. Es decir, su sonido es principalmente S. Cuando yo lo voy a colocar a la letra C antes de las vocales E y ceja, cigüeña, suena como S, ¿ok? Pero esta letra también va a tener otro fonema que va a estar ligado al fonema K, ¿ok? En el caso del fonema K, se va a utilizar cuando ubico la C antes de la letra A, antes de la letra O de la U. Cabaña, corazón, cuervo. Entonces, tiene esos dos fonemas, S y K, ¿ok? Ahora, el uso de la C es bastante sencillo porque básicamente nos tenemos que guiar por esta regla que acabamos de mencionar. Si está antes de la E y de la I, se pronuncia S. Si está después, antes de la vocal A o U, pues es K. ¿Ok? Ahora, ¿cómo decidimos utilizar C y no utilizar la K y no utilizar la Q? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando está con las vocales E o I, ya hemos visto que cualquier vocal E, I que venga después de este sonido K, se va a pronunciar y se va a escribir con la C. Cebada, cebolla, cigarro, grosero, ¿ok? Entonces siempre vamos a utilizarlo antes de estas vocales, ¿ok? Ahora, también vamos a utilizar la C cuando vamos a poner al plural algunas formas. Por ejemplo, arroz, voz, atroz, antifaz. Cuando yo tengo una palabra como voz que termina en la letra Z, la letra Z no acepta plurales, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero utilizar un plural de una palabra que termina con la letra Z, voy a utilizar la letra C. Voces. ¿Ok? Utilizo la letra C. Voz, voces. Feroz, feroces. Antifaz, antifaces. ¿Ok? Esta regla también se aplica cuando yo quiero hacer alguna derivación. Por ejemplo, en lugar de decir voz, yo quiero decir vociferar, que hace referencia al mismo significado, parecido, ¿no? Vociferar, que estás hablando. Entonces, vociferar, igual aplica que esta Z se va a convertir en C para establecer algunos derivados, ¿ok? Esta regla tiene algunas excepciones que la vamos a ver con el uso de la S, pero en su mayoría, si acaba en Z, se hace plural con C, ¿sí? Y finalmente, vamos a tener este uso que las terminaciones sida, sidio, se escriben con C. Genocida, suicida, infanticida, feminicidio, suicidio, genocidio. Todas las terminaciones en sida y sidio se escriben con C, ¿ok? Especialmente toda la familia de palabras relacionada con cuando hace referencia a la muerte, feminicidio, suicidio, genocidio, ¿ok? Se escriben siempre, siempre con C. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora,
También vamos a utilizar la letra C cuando tenemos estas terminaciones. Cente, siente, ciencia, ¿sí? Adyacente, inocente, complacencia, impaciencia se escriben con C. Sente, siente y ciencia. ¿Ok? Sente, siente y ciencia con C. Y de la misma forma, cuando yo quiero convertir los verbos infinitivos y voy a convertirlos en otro tiempo del verbo, especialmente el imperativo, igual voy a utilizar la C. Por ejemplo, aquí tengo avanzar, cazar, utilizar, comenzar, lanzar. Cuando yo quiero convertir estos verbos infinitivos en otro tiempo verbal y voy a utilizar la C, avance. En lugar de la Z va la C. Entonces, ¿qué podemos concluir? En la mayoría de los casos, cuando yo uso la letra Z, al finalizar la palabra o en la última sílaba, cuando yo quiero hacer conjugaciones o cambiar los tiempos verbales, voy a utilizar la C y no la Z. Es decir, la Z se va a convertir en letra C para hacer conjugaciones y distintos tiempos verbales. ¿Ok? También cuando yo quiero hacer la terminación, acción y ción, pero siempre y cuando estas palabras sean sustantivos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo tengo un sustantivo como averiguar, averiguado, que es un sustantivo, lo quiero convertir a un proceso, averiguación, acusado, acusación, argumentado, argumentación. Voy a utilizar siempre la terminación ción, ¿ok? Cuando quiero hacer un sustantivo. ¿Sí? Estas son sustantivos. Argumentación, acusación, clasificación, definición. Son sustantivos. No aplica para todas las palabras, solo para los sustantivos. ¿Ok? Entonces convierto a la C. Y finalmente voy a emplear la letra C delante de la E y de la I para determinar la secuencia del fonema. Y por lo general, cuando yo voy a utilizar la R, en esta sílaba, por ejemplo, ser y también sir. Y además voy a tener otro sonido k, cerc, circ. Voy a utilizar al principio la C. Cerca, circo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. De la misma forma, yo voy a utilizar la letra C adelante de la E y adelante de la I en las terminaciones ansia, ansio, encia y encio, ¿sí? Ansia, ansio, encia y encio son terminaciones que siempre van a estar escritas con la letra C. Ignorancia, fragancia, distancia, paciencia, influencia, cansancio. ¿Ok? Estas terminaciones siempre se escriben con la letra C, con la letra C. Y también cuando queremos representar al fonema ser y sir. Por ejemplo, cuando vamos a utilizarlos al finalizar la palabra. Al finalizar la palabra, yo quiero especificar cómo se va a elaborar un determinado elemento. Por ejemplo,
ser, sir, nacer, crecer, obedecer, enriquecer. Y también en las terminaciones sir, aducir, conducir, esparcir. ¿Me entienden? Otra terminación van a ser los ceder, sender, cibir, que igual se escriben con C. Conceder, acceder, encender. Estas terminaciones igual se escriben con C. Entonces, para que ustedes puedan aprender de forma más fácil, porque son muchas terminaciones, yo les recomiendo que se hagan una lista, digamos, se escribe con C, terminaciones, y se anotan todas las terminaciones, ansia, ansio, encia, ser, ceder, cir. ¿Por qué? Porque son muchísimas y va a ser difícil memorizarlas, ¿ok? Si bien esto no va a entrar en el examen de este sábado, va a entrar en el tercer parcial, y entonces traten de hacerse una lista para ir memorizando estas semanas, ¿ok? También en la terminación cial, otra terminación. Y luego vamos a tener la terminación cioso, ciosa, espacioso, silenciosa, delicioso, gracioso. Va a ser con C, ¿ok? Dudas y preguntas sobre el uso de la C. ¿Está todo claro? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con más terminaciones, ¿ok? Todas estas igual van a ser terminaciones, mm, pero no se aplican a todas, entonces tengan mucho cuidado con estas, son específicas. Por ejemplo, malicia. Las terminaciones icias, icie, icio, también se van a escribir con C. Malicia, delicia, caricia, planicie, calvicie, se escriben con C. ¿Ok? Icia, icie, icio, se escriben con C. También cuando vamos a tener la terminación ice, ice, pero no del verbo hacer, únicamente que forma parte de la palabra, no relacionada con el verbo hacer. Por ejemplo, artífice, euridice, índice, cómplice, se escriben con C. También cuando tenemos todos los elementos que compuestan el deci y el deci. Sabemos que deci es un prefijo que alude a 10, ¿no ve? Deci, décimo, alude a 10, al número 10. Entonces, yo las terminaciones o los inicios de las palabras deci, décimo, siempre va a ser con C, cuando lo que quiero aludir es una medida. Decigramo, 10 gramos. Decilitro, 10 litros. Decímetro, 10 centímetros. Decimotercero, 13. Decimocuarto, un décimo y así. Entonces, siempre que aluda a cantidades, a un número, y esté así seguido con C, décimo uno, décimo dos, el deci y el décimo con C. Y lo mismo va a pasar con los centi o los centi, que hacen referencia a 100, ¿ok? Centígrado, grados, centímetro, centesimal, centena. Todas estas son cantidades, décimo, céntimo. Por lo tanto, voy a utilizar la C, ¿ok? Además, voy a utilizar la C cuando tengo palabras que van a completar el elemento compositivo del cefal o céfalo, que hace referencia a la cabeza. ¿Lo ve? Hemos visto eso en sufijos.
cefálico, cefalitis, cefalia. Todos estos hacen referencia a algo relacionado con la cabeza. Cefalia quiere decir que es un dolor de cabeza. Cefalitis, una infección, pero igual relacionada a la cabeza, ¿no? Entonces, encéfalo o acéfalo, cefálico, son relaciones que se vinculan semánticamente y todas se escriben con C. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas ya son las últimas. Vamos a hablar de que esta C también va a estar en las terminaciones cito, cita y sillo. Cuando quiero establecer diminutivos, ¿ok? Por ejemplo, de decir pobre, digo pobrecito. De decir pan, digo pancito. De decir pez, digo pececito. Entonces, siempre que yo quiera establecer diminutivos, voy a utilizar el cito, cita, sillo, silla con C, ¿ok? Con C. Y finalmente, vamos a emplear la C en estos casos. Cuando queremos representar al fonema al inicio de la palabra. Por ejemplo, circense. De circo, como les decía, su variante, tengo la palabra circo y quiero hacer una conjugación, una palabra derivada. Yo no puedo decir cirquiense. En algunos casos voy a utilizar la Q y la K, pero en la mayoría voy a utilizar la misma C para establecer la relación de derivación. Clásico, clasicista, elástica, elasticidad, médico, medicina. Entonces, de la C, su palabra derivada va a conservar la misma C. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Lisa. Muy bien. Y finalmente los sufijos áceo, ácea. Cuando tiene tilde, sebáceo, sebácea, oléaceo. Solo cuando tiene tilde, áceo, ácea, se va a utilizar como C. No son muy comunes estas palabras, pero sebáceo, ácea, ¿ok? O también en el sufijo, que es bien conocido, la famosa ción, ¿no ven? La ción, en la mayoría de los casos, se va a escribir con C, pero en palabras que hayan tenido un segmento con D y con T, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una palabra, por ejemplo, bendito, en su última sílaba tiene una T. Por lo tanto, cuando yo quiero llevarlo bendito al proceso bendición, voy a utilizar C. Invento tiene una T, por lo tanto, utilizo C en su derivado. Invento, invención. Concepto, concepción. Iluminado, iluminación. Acusador, acusación. Aquí, por ejemplo, en acusador, tengo una D en la última sílaba. Por lo tanto, la palabra se va a escribir con ción. ¿Ok? Entonces, si en la última sílaba de mi palabra tengo T o D y quiero hacer una conjugación, generar una raíz de palabras, simplemente voy a utilizar la C. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es en el caso de la C. Ahora vamos a entrar al sonido de la S. ¿Pero tiene alguna pregunta de la C? No, Lisa. Súper.
Bien, entonces vamos a pasar a la letra C, a la S, perdón. En el uso de la S es un poquito más sencillo porque el fonema de la S solo tiene su denotación S, no tiene otra, entonces no la podemos confundir. El problema está que algunas palabras se pueden pronunciar con la Z, no tanto con la K, sino con la Z. Entonces vamos a distinguir los usos de la S y de la Z. Primero la S. Todas las palabras que terminan en ERSA, ERCE, ERSO, se van a escribir con S. ERSA, ERCE, ERSO. ERCE, ERSA, ERCE, ERSO. ¿Ok? Va a ser con S. Ahora, aquí hay una regla complementaria a la que hemos mencionado de la C. Los sustantivos que terminan en ción van a ser siempre sustantivos, ¿ok? No pueden ser otra palabra. Habíamos dicho que algunas palabras se escriben con C cuando terminan en ción. ¿Se acuerdan cuáles? Cuando en la última sílaba de su palabra madre lleva una T o una D. Ahí se escribe con C. Bendición, invención. Pero se van a escribir con S cuando tengo sustantivos. Y los sustantivos se van a convertir, por ejemplo, aprender, aprehensión, ascender, ascensión. Noten que en la última sílaba de estas palabras, yo voy a convertirlas en un proceso. Aprender, aprehensión. Y esta palabra es un sustantivo, la que se está formando, que se ha generado de este verbo. Aprender, aprehensión, convertir, conversión, dimitir, dimisión. ¿Se entiende? ¿Está claro esa parte, chicos? Entonces, eso no se confunde. Termina con sion S cuando estoy hablando de sustantivos generados a partir de verbos. Pero termina con C cuando en la última sílaba tengo la T y la D y estas palabras no son sustantivos. ¿Ok? También voy a tener las palabras que se van a generar a partir de verbos en infinitivo que terminan en primir y cluir, comprimir, oprimir, recluir. Cuando quiero llevarlos a la sustantivación, compresión, presión, opresión, se escriben con S. ¿Ok? Ahora, otro uso de la S va a ser cuando yo voy a tener adjetivos que también pueden ser sustantivos, pero que van a terminar en el sufijo esco, grotesco, pintoresco. Nótese que acá todos son adjetivos o sustantivos. Grotesco es un adjetivo, pintoresco, animalesco, fresco, gigantesco, parentesco. Todos son sustantivos. Por lo tanto, voy a utilizar la S. ¿Ok? La S. La S. ¿Ok? Ahora, también voy a usar la S cuando voy a utilizar el pronombre se. Acuérdense que el pronombre se va al finalizar de un verbo. Por ejemplo, del verbo ver
yo puedo utilizarlo en primera persona, voy a decir verse. En tercera, verse. Del verbo oír, voy a utilizarlo con la terminación del pronombre oírse. Entonces, en esos casos, siempre que yo quiero utilizar el pronombre, voy a utilizar ese. Nunca voy a utilizar ni se ni z. Cuando se trata de pronombre, siempre utilizo ese. ¿Ok? Y de la misma forma con las terminaciones ísimo, ísima, con acento. Muchísimo, muchísima, brevísimo. ¿Ok? Y también los sufijos ismo, ista. Las terminaciones ismo, ista, que son exageraciones o que van a denotar un proceso o una persona, un adjetivo, se va a sustantivar. Vanguardismo, optimismo, socialista, artista. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Dudas y preguntas sobre este uso de la S? ¿Listo? Ok, bien. Entonces vamos a borrar y vamos a continuar. Aquí hay más usos de la S, ya distinguiendo con la Z. Ahora, la mayoría de las terminaciones en oso, osa, uso se van a escribir con S, la mayoría. Ruidoso, ruidosa, ambicioso, armonioso, siempre y cuando sean derivados, es decir, palabras derivadas de sustantivos, de verbos o de objetivos, pero tienen que ser palabras derivadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ruidoso, yo sé que ruidoso es una palabra que viene de la palabra base ruido. Cuando yo quiero hacer una derivación, le aumento a ruidoso. Siempre con OZ, oso, no con Z. Ahora, algunas terminaciones van a llevar la terminación oso, ¿ok? Pero en algunos casos, esta va a ser como una excepción. No va a ser derivados directamente de sustantivos, de verbos o de adjetivos. ¿Ok? Listo. También vamos a usar
el prefijo semi con S, ¿ok? Con S. ¿Qué significa el prefijo semi? Quiere decir que hay algo que no está totalmente completo, semidios, semidormido, semiculto. Cuando tiene esta connotación semántica, utilizo S. Y el prefijo des, desmentir, desorden, siempre que aluda a un elemento que se está anulando o que se está evitando, descuento, desobediencia, desorden, se utiliza con el prefijo des. Y también la secuencia dis, cuando hace referencia a diferencia, discapacidad, distinto, discípulo, disfrutar, disimular y siempre está al principio de la palabra, no al medio. ¿Ok? Ok. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Dudas y preguntas, chicos? Ok. Y finalmente, vamos a tener el uso de la S cuando vamos a hacer palabras derivadas relacionadas con una derivación directa que además va a partir de sustantivos, es decir, por ejemplo, dispensario, dispensar, adversario, adverso, comisario, comisión. Todas las palabras que se vuelven sustantivos usualmente usan S. Si en su palabra base han utilizado igual S. Necesidad, necesario, glosa, glosario. Ahora, hay un que no es necesariamente un prefijo, pero es un conjunto de letras que cobran significado y se va a añadir al principio, al medio o incluso al final de la palabra. Simil, similar, similitud, asimilar, facsímil. Se va a utilizar la S, ¿ok? También con los prefijos trans y tras. Trasandino, transcribir, transfondo. Ese es facilito, ¿no? Siempre que usamos trans, se utiliza S. Y cuando vamos a tener las terminaciones erso, ersa en adjetivos. Disperso, perverso, disperso. Y las secuencias esto, peste, hueste, arresto, siesta,
se escriben con eso. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, Lisa. Excelente. Si todo está claro hasta ahí, les pido que vayan. Yo sé que son muchas reglas y que puede ser bien complicado memorizarlas todas, pero no se olviden que son reglas que las aplicamos, ¿no? Entonces, traten de simplemente de hacer listas, que creo que es la mejor opción, de terminaciones. Otra lista de palabras que inician, palabras derivadas y así por categorías para que puedan memorizar todas. ¿Ok? Entonces, el día viernes vamos a continuar con el uso de la Z y el uso de los otros fonemas, ¿ok? Que no son muchos. Siempre la B y las S son las más larguitas, ¿ok? Ok. Listo, chicos, si no hay otra duda, pregunta, o vayan revisando, tal vez hay alguna duda. Me dice.